Una de las cosas más curiosas de nuestro tiempo es abrir cualquier medio de comunicación y empezar a leerlo para encontrar de una manera bastante clara la acusación de ser un fascista. Fulano es un fascista, el grupo tal es un fascista. Cualquier persona que no esté de acuerdo con un grupo de ideas puede correr el riesgo de terminar ser endilgado de esa manera, lo cual es bastante ofensivo, sobre todo para quienes de alguna manera u otra tratamos de proponer acciones de libertad y de democracia dentro de la sociedad. Pero el término se ha ido vaciando de contenido y es de libre uso, sobre todo por políticos de bajo lustre, de baja capacidad intelectual, que lo que promueven es simplemente el escándalo. ¿Le interesa el tema? Vamos a hablar de todo ello. Quédese con nosotros. Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández y venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos un texto muy importante que se aparta un poco de los derroteros habituales en cuanto a que gran parte de los trabajos y los textos que hemos comentado son bastante antiguos, unos más o menos. Este es un texto relativamente reciente, fue impreso en el 2019. Su autor, que es un hombre nacido en 1946, ha dedicado gran parte, si no toda su vida académica a enfrentar este tema. Es un profesor italiano de bastante renombre, como lo hemos dicho, y aquí tenemos el trabajo. No es probablemente el mejor de sus textos, el más enjundioso de sus esfuerzos, no lo es, pero sí probablemente sea de los más divulgativos, porque es un texto que se enfrenta al tema de una manera didáctica y lo hace de forma bastante clara. Aquí está el libro. Fíjense ustedes. ¿Quién es fascista? Emilio Gentile. Eso es lo que hace el libro. Ya vamos a hablar un poco de la metodología y de qué es lo que se propone. Gentile, como les decía, es un sujeto nacido en 1946 y que ha dedicado gran parte de su esfuerzo académico a dilucidar elementos del llamado fascismo italiano y el fascismo incluso como forma política, como forma de dominio. Suya es una de las enciclopedias más importantes, si no la más enjundiosa que yo conozco sobre el fascismo. Tiene otros textos sobre Mussolini, Lenin. Tiene una cantidad de trabajos casi siempre con la variable independiente de estudiar el fascismo. Conoce muy bien el tema y una de sus grandes preocupaciones también ha sido ver el vilipendio con que este tema ha sido manejado por intereses políticos que tratan de etiquetar al enemigo o al adversario simplemente como fascista, vaciando el contenido del término y llevándolo a una irrelevancia operativa que él ve muy peligrosa. Porque lo que dice es que al manipular este término de esa manera, se va simplificando algo que tiene una importancia histórica sumamente grande y que no debe disminuirse por intereses calculados, casi siempre venidos de partidos de izquierda, que tratan de silenciar, repito, a sus adversarios, llamando tú eres un fascista o tú eres cualquier cosa. Por eso él inicia este texto con esa interrogante. Metodológicamente el libro es particular porque él lo que hace, y lo explica hacia el final del libro, él lo que hace es recoger una cantidad de las preguntas que se le han hecho durante décadas de trabajo. Y él asimismo enfrenta, entonces, poniendo esas preguntas y dando una respuesta bastante didáctica, bastante llana, pero completa a la vez. Entonces, en ese sentido, es muy ilustrativo. Me permito, fíjense ustedes, ya al rompe, poner en lo que él habla en sus propias palabras la metodología y lo llama nota del autor, está al final en la página 221 y dice este diálogo, porque es así precisamente, son preguntas y preguntas como se las puede hacer cualquier persona en un sentido bastante directo. Dice, tuvo su origen en las continuas preguntas sobre el fascismo que me han planteado a lo largo de los años algunas generaciones de estudiantes y de lectores y que se han hecho más frecuentes con las polémicas sobre la amenaza de una vuelta del fascismo. He considerado oportuno reelaborar formalmente las preguntas tal como se han planteado, dando las respuestas en un diálogo que quiere ser asimismo un acto de reconocimiento hacia todos aquellos que en las aulas universitarias, en la correspondencia, en las reuniones de clase y en las conferencias, con sus dudas y sus observaciones, han contribuido a animarme en la investigación para conocer y comprender qué ha sido históricamente el fascismo. Entonces, repetimos, el libro nace primero de esa gran inquietud que él ha tenido a lo
lo largo de su obra, que es conocer el fascismo en sí mismo, y luego también la preocupación de ver cómo se ha ido vaciando de contenido el término por intereses políticos temporales. En principio, y así lo explica, fueron calculados por la propia Unión Soviética. Luego de la Tercera Internacional se definió al fascismo como una especie de ataque de fuerzas conservadoras a la cual, pues, de una manera vertical, como suelen actuar los partidos de izquierda, se dijo, bueno, aquí tenemos que contrarrestar la influencia de estos sujetos y de todo aquello. Yo quería, antes de darle la palabra, porque me parece que lo más importante es dejar que Gentile hable en sus páginas, primeramente recomendarles el texto. El texto lo recomiendo ampliamente, lo publica Alianza Editorial, no es muy costoso y es bastante didáctico. Y repito, usted no tiene que ser un cientista político, no tiene que ser un sociólogo para enfrentarse a este tema, y sobre todo es importante para todo lector preocupado viendo esa tergiversación sostenida a que se ha llevado el término. Yo hice un par de notas acá, porque hay una cosa, hay dos términos que él sustancia dentro del libro y me parecen sumamente importantes. Lo primero es la llamada tesis del eterno retorno del fascismo, ¿no? Entonces, él dice, es muy importante porque eso lo que hace es anular esa especie de que el fascismo está retornando permanentemente y que están en todas partes naciendo fascistas, como quiere hacer ver alguna izquierda irresponsable. Y dice, bueno, eso lo que lleva es a un fenómeno ahistórico, es decir, se está creando un desdibujamiento de lo que fue concretamente una fórmula de poder político que él tasa en las coordenadas de 1919 a 1943, si lo quiere ver desde el punto de vista cuando ya Mussolini es derrocado, o si quiere ver 1945 cuando ya el fascismo desaparece de una manera clara como una posición política de oportunidad de poder. Entonces, en ese sentido, esas son las coordenadas temporales que hay. Y otro término que él sustancia mucho y sobre el cual nos advierte la gravedad de lo que puede ser es la así llamada ahistoriología. Fíjense ustedes, se la agarra historiología, que sería realmente como decir historiografía mejor, pero pone ahistoriología y dice, en sus palabras, sería un nuevo género de narración histórica muy mezclada con la imaginación. El pasado histórico, entonces, se va adaptando continuamente a los deseos, esperanzas y temores actuales. Y eso lo vemos permanentemente, repito, en los medios de comunicación. Incluso algunos medios de comunicación cuyos periodistas pudieran estar bastante ideologizados en la forma en que transmiten las noticias, hacen ver como que está este permanente eterno retorno y utilizan, sabiéndolo o no, esa ahistoriología, es decir, esa tergiversación de la historia, bien sea para resguardar sus temores en todo esto o porque tienen intereses particulares en revestir algunas ideas. El punto es que la tesis de Gentile dice, bueno, aquí lo que estamos viendo es que uno abre los medios de comunicación y este texto en ese sentido es importante porque es muy reciente, 2019, saque usted la cuenta. Entonces, aquí están incluso mencionados varios de los liderazgos políticos de Europa, diversos países y de los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, por ser contemporáneo es importante. Y él se preocupa porque dice, yo lo que veo es que hay partidos nacionalistas, partidos soberanistas, partidos católicos, partidos tradicionalistas en la Europa actual, por ejemplo, que no pueden estar siendo identificados permanentemente como un fascismo eterno, sin que esto entonces nos lleve a un desconocimiento, bien sea directo o buscado, o un desconocimiento garrafal de lo que fue el fenómeno político. Él dice en particular, aquí hay que concentrarse en el llamado veintenio. El veintenio, repetimos, es como los estudiosos del fascismo italiano hacen ver el punto de dominio, repito, desde más o menos 1922, la marcha a Roma, calcule usted más o menos, a 1945 ya, cuando el régimen de Mussolini desaparece completamente, porque recuerde usted, ahí hay un proceso en esa historia, no estamos haciendo claramente la historia de lo que duró el fascismo italiano, pero cuando Mussolini es derrocado, 1945, luego entonces es reinstalado bajo un gobierno de los nazis allí, sostenido un tiempo, y luego ya en 1945 el sujeto es capturado por partisanos y ajusticiado. Entonces, la preocupación de él es esa, ¿no? Ese vaciamiento de contenido histórico utilizado para provecho político de algunas personas. Y eso es una cosa que se repite. Por cierto, no lo había aclarado. Este nombre de quién es fascista, como él titula esto, es un título tomado de un ensayo de Benedetto Croce, otro cientista político italiano, un estudioso, creo que en 1944, cuando Benedetto Croce publica ese trabajo. El punto es que sigo leyendo acá. Hay una cosa también muy interesante que Gentile, cuando se aboca al estudio del contenido de la palabra, ¿no? Fascista, él dice, bueno, la palabra fascista no proviene del fascismo.
incluso le antecede, es decir, primero existió la palabra fascista y luego existió la palabra fascismo. Entonces, ¿por qué lo dice? Porque el origen de todo esto viene de la palabra faccio, y la palabra fascio, como sería faccio en italiano, corrijan ustedes por favor, con toda la modestia, yo no hablo un italiano muy fluido, puedo leer algo de los textos, pero no lo hablo de una manera directa. El punto es que, y eso lo copié acá porque me parece muy importante, fíjense ustedes, está en mis notas, digo, la palabra fascista no deriva del término fascismo, sino que lo precede. En italiano, el término faccio se utilizaba desde el siglo XIX para denominar algunas asociaciones de la izquierda republicana. Esto es muy importante, ¿no? Había, y esto es absolutamente cierto, si usted lo investiga, usted se va a encontrar que había fachos de obreros de la Italia del Norte, había los fachos de los trabajadores en Sicilia, es decir, grupos o células organizadas de estos sectores. Recuérdese, pie de página de lo que estamos hablando acá, que Mussolini es un sujeto que es expulsado de las filas de los partidos, del partido de izquierda, de los comunistas. ¿Por qué? Porque él perteneció al grupo de personas que insistía que Italia debía tomar parte en la Primera Guerra Mundial. Eso es una cosa que se aparta un poco del contenido de lo que estamos discutiendo, pero que para los partidos de izquierda, los partidos socialistas y los partidos comunistas fue un ala divisoria. ¿Por qué? Porque muchos de ellos trataron de promover, cuando se inició la confrontación de lo que luego sería la Primera Guerra Mundial, trataron de que muchas personas, sobre todo los sectores trabajadores, no acudieran a un llamado a filas, invocando que supuestamente esas guerras eran simplemente confrontaciones de clases trabajadoras por problemas que realmente los tenían eran las élites, no los trabajadores, que supuestamente entre ellos debían provocar o tener o sostener una hermandad. Eso no funcionó así, se impuso la tesis nacional y los trabajadores alemanes, los trabajadores franceses, los trabajadores ingleses, los trabajadores italianos acudieron al llamado a filas de lo que fue ese terrible parto del siglo XX como es la Primera Guerra Mundial. Lo cierto es que cuando Mussolini lo expulsan del Partido Socialista por apoyar la entrada, ¿no?, de Italia a la Primera Guerra Mundial y todo esto, él funda ese periódico que lo llaman Il Popolo de Italia o El Pueblo de Italia. Estamos hablando década de los, entre 1915, por ahí más o menos, ¿no? Y entonces ahí se empieza a hablar y él empieza a articular un poco la palabra de los fasci de acciones revolucionarias. Como usted puede ver, mucha de la terminología no es que la está inventando este sujeto, es que él está tomando parte del bagaje que había aprendido en las organizaciones de base de los partidos de izquierda o el partido de izquierda donde militó. Entonces usted puede darse cuenta que si vamos a ser estrictos en el término, repetimos, la palabra fascista no deriva de fascismo, sino al revés. Fascismo deriva de fascista y ambas vienen, o fascista deriva de los fachos, de esas unidades de trabajo. Hoy en día, trabajo político, organización política, hoy en día, sobre todo en español, usted escucha de parte de una izquierda española y de algunos medios bastante poco creíbles cómo se le dice a la persona facho para decirle eres un fascista, ¿no? Entonces, despectivamente se denota facho y es precisamente el gran tema de este texto, que ahí usted mete todo lo que la izquierda dice o que esos partidos dicen que no es izquierda, lo cual, por cierto, no es nuevo, porque los partidos de izquierda, cuando empezaron a secesionarse y sobre todo piense usted, desde ese comienzo de la Primera Guerra Mundial, luego en la década de los 20, cuando ya la Unión Soviética empieza a ejercer el tutelaje de lo que va a ser el comunismo mundial, cuando los partidos de izquierda radical o de izquierda comunista empiezan a separarse de la socialdemocracia y a verlos como los grandes enemigos o los grandes traidores, a ellos empezaron a llamarlos fascistas. Entonces, hay una tradición en una izquierda ortodoxa o supuestamente ortodoxa en llamar fascista todo lo que ellos dicen que no son. Entonces, en ese sentido, para ellos reservan una pureza ideológica de la cual todos los demás carecemos. Y al carecer de esa pureza ideológica, inmediatamente se nos endilga el epíteto de fascista, que es sumamente diluido. Entonces uno puede preguntarse, bueno, ¿qué tiene que ver como esto? El punto es que la Internacional Comunista, en la década ya de los 20, adopta el término fascismo para definir
todas esas posibles fuerzas reaccionarias o conservadoras de la burguesía y el capitalismo del mundo. Fíjense que ya ahí entramos directamente en el léxico habitual despectivo de esa izquierda que se sentía moralmente superior y que veía el capitalismo como la fuerza explotadora y la burguesía como la clase descompuesta que todavía no había podido llegar a dar el salto hacia un supuesto socialismo. Entonces es muy importante. Yo anoté, a esto también lo tomo de Gentile, no directamente, pero derivado de algunas ideas. El fascismo fue decretado desde la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como sinónimo, ¿no?, para cualquier reacción social considerada antiproletaria. Y eso es precisamente, y es lo curioso, que luego de la caída del muro, cuando la izquierda entra en una especie de proceso redefinitorio a nivel ontológico, dice, bueno, ¿qué somos nosotros? ¿Qué es lo que queremos? Si ya fallaron todos los supuestos estamentos científicos de una linealidad histórica que iba a dar con un socialismo inevitable, si todo eso era mentira y todo eso falló, empezamos nosotros a redefinirnos un poco tutelados por el posmodernismo francés y el Partido Comunista Francés, que tenía desde los 60 algunas ideas. Bueno, entonces, ¿qué somos? Ellos retoman, entre varias ideas, el epíteto de fascista para toda fuerza que es ya no antiproletaria, porque los proletarios no están con la izquierda, sino simplemente todo lo que es ajeno a los intereses de los grupos del partido. Eso se rescata, eso venía ya de los 20 y entonces vuelve a ser activado a comienzos del siglo XXI, cuando vemos una izquierda española que empieza a llamar facho a todo el que se le opone, cuando vemos algunas izquierdas en Europa también utilizando eso, menos todavía en los Estados Unidos. Sin embargo, sí empieza luego, ya a partir más o menos después de la década del 2010 y tanto, sí empezamos a ver el término fascism, ¿no?, fascismo. Sin ahí hay una cosa importante también que alguna academia ha tratado, visto ese homenaje, esa especie de revoltillo ideológico donde es muy, si usted quiere hacer un trabajo realmente serio, más allá del panfletarismo de algunos partidos que lo que buscan es capturar ideas y dinero, si usted quiere hacer una especie de hendidura más o menos seria dentro de las ideas, en inglés se ha empezado a dividir el término en cuanto a se pone la F en mayúscula o en minúscula. Cuando usted pone la F en mayúscula y dice fascism o fascismo, ¿no?, como en inglés, usted estaría refiriéndose al hecho histórico, al fascismo histórico, fascismo italiano fundamentalmente, el proceso que se vivió allí, entendiendo que lo que se vivió en el nacionalsocialismo tiene similitudes, pero no es completamente o no es calcadamente igual. Mientras que si usted pone fascismo con F pequeña, estaría hablando de una supuesta adaptación del término a un fenómeno político contemporáneo. Ahí empiezan, de acuerdo a Gentile también, muchos de los dolores de cabeza, porque esos trasvases son casi siempre deseos de la persona que lo está haciendo, más que realmente una realidad. Otro punto que me permitía notar y que es muy interesante, de uno de los ideólogos de la izquierda italiana, que es Gramsci. Gramsci decía, él hablaba de derrotar el fascismo de Mussolini y Farinacci y el semifascismo del liberalismo, la democracia cristiana y el socialismo reformista. Bueno, usted ve que ya Gramsci está simplemente partiendo de la posición lógica de A y no A. Es decir, nosotros somos los que somos y todo lo que no somos nosotros o son fascistas o son protofascistas. Entonces, es una especie, repetimos, de confrontación ideológica muy simplificada para lograr efectos políticos, como usted puede verlo, ¿no? Creo que ya no tengo más nada, tengo en las notas diversas cosas que tengo por acá, pero me gusta mucho esto de la gestación del fascismo eterno, que Gentile lo aborda desde muchos puntos de vista, y él dice, la gestación del fascismo eterno, o el llamado fascismo que vuelve, aquí se me acuerda un poco a Mircea Eliade, ¿no?, con aquello del eterno retorno. Él decía, el fascismo que vuelve se produjo en Italia, sobre todo del 45 al 48, para designar la degeneración de la política italiana, y que el propio Pierpaolo Pasolini, el director cinematográfico, generalizaba desde la perspectiva cuando decía, la burguesía italiana que había dado pie al fascismo es la misma que ha dado pie a la democracia cristiana. Bueno, imagínense ustedes, ¿no?, ese tipo. Entonces, ahí estamos viendo una polarización deliberada o una búsqueda de la polarización de todo esto, ¿no? Otra de mis notas dice, la gran parte de la versión de los comunistas contra los socialistas y los socialdemócratas se dice, o la entendemos hoy en día, que provenía desde el inicio de la Primera Guerra Mundial, cuando casi todos los socialdemócratas apoyaron la entrada de sus países en la contienda bélica, como hemos dicho. Entonces, creo que con esto está más o menos servido el tema.
Insisto, busco en mis notas por si acaso se me queda alguna cosa que quisiese compartir para profundizar todo esto. Les dije lo del término fascismo, que me parece muy interesante, y voy entonces ya directamente a darle la palabra a Gentile, que está muy bien redactado el libro. Él es muy didáctico, profesor al fin, es muy claro en sus ideas y un tema que le ha apasionado, le ha llevado toda la vida. Entonces voy a darle lectura a algunos de sus temas. Fíjense, estoy aquí en la página 22. La alarma de un peligro fascista ha sonado periódicamente a lo largo de 70 años en momentos de graves conflictos sociales, estrategia de la tensión, intentos de golpe de Estado, terrorismo neofascista, hasta llegar a nuestros días. Por eso, antes de que continuemos nuestro diálogo, te invito otra vez a reflexionar sobre esta consideración. Si existe un fascismo que vuelve perpetuamente, esto quiere decir que el antifascismo está destinado entonces a una continua derrota. Ahí tienen ustedes, ¿no? Él lo que hace acá es ese escepticismo del académico que dice, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Si estamos viendo una cosa que jamás desaparece, quiere decir entonces que el antifascismo nunca lo ha podido derrotar y el fenómeno, como una especie de planta parásita, pervive por debajo del subsuelo, ¿no? Es algo bastante preocupante. Dice más en la página 27. Partidos nacionalistas, partidos soberanistas, partidos católicos tradicionalistas en la Europa actual no pueden ser identificados con un presunto fascismo eterno sin que se pierda la posibilidad de un conocimiento realista y racional de la realidad en que vivimos, sumergiéndonos en una noche en la que todas las vacas son negras. Entonces, repetimos, vemos a sujetos que deliberadamente promueven esa confusión para beneficio y pecunio propio, hay que decirlo, ¿no? Dice más en la página 29, el fascismo histórico, es decir, el fenómeno político que ha dejado su marca en la historia del siglo XX, es el partido milicia, régimen totalitario, religión política, regimentación de la población, militarismo integral, preparación belicosa a la expansión imperial, y es un modelo de otros partidos y regímenes que han surgido en el mismo periodo en Europa para acabar arrollado y destruido por la derrota militar en 1945. Es lo que está diciendo, bueno, si vamos a hablar de lo que es, bueno, es eso. Y ahí hay una cantidad, él dice incluso, él declara metástasis del fenómeno, pero también declara su derrota completa militar y socialmente en 1945, que es muy importante. Sigue más en la página 29. No podemos aceptar la fórmula ahistoriológica, ahí la palabra que les decía, que es esa especie de manipulación de la historia con fines para tergiversarla, ¿no? Y volverla una especie de narrativa adecuada. Dice, no podemos aceptar la fórmula ahistoriológica de la historia que nunca se repite, pero que siempre vuelve bajo otras formas. Y tampoco podemos inventarnos periódicamente una nueva definición de fascismo para denunciar quién es el fascista de turno. Si hiciésemos esto, imitaríamos a Karl Lueger, el popular alcalde racista y antisemita de Viena entre 1897 a 1910, que afirmaba, yo decido quién es judío, reformulando esta declaración de otra manera, yo decido quién es fascista. Y eso es lo que vemos en muchísimos medios de comunicación y políticos de baja estofa y poca formación que simplemente de una forma panfletaria tratan de polarizar el discurso de esa manera, abrogándose una superioridad moral de la que carecen absolutamente. No solo no tienen la superioridad moral, no tienen ni siquiera educación la mayor parte de ellos. Entonces, venimos con más puntos. Dice acá, la página 30. En efecto, como veremos más adelante en nuestro diálogo, en vez de hacer un frente común contra el fascismo, los antifascistas se han dividido y se combatieron unos a otros. Por ejemplo, durante un decenio de 1924 a 1934, los comunistas acusaron a los antifascistas socialistas, republicanos, liberales, democráticos y conservadores de ser fascistas. Es decir, volvemos al punto. Todo el que no piensa como yo, todo el que no está de acuerdo con mis ideas, ese es despreciable, ese es el fascista. Viene a colación y bien importante entonces el título, ¿no? Como él lo pone acá con la ironía a propósito. Dice, bueno, ¿quién es entonces el fascista? Tengo acá, quiero ver un momentito, creo que el tiempo está con nosotros. No quiero hacer la reseña tan larga para invitarlos, sí, a la lectura del libro, que se lee prácticamente de un tirón. Es muy delicioso, muy sabroso y se puede degustar todo esto. Dice acá en la página 45, la omnipresencia de la palabra fascista, su constante vuelta, puede parecer la confirmación de la existencia de un fascismo perenne, sino incluso eterno. Pero no se trata de un verdadero retorno del fascismo en la realidad histórica, sino como mucho, principalmente y sobre todo, del uso cada vez más elástico, podríamos definirlo así,
de esta palabra. Y ahí cita justamente lo que les decía, fíjense, más adelante en esa misma página. Ya lo constataba Benedetto Croce en un artículo publicado el 29 de octubre de 1944 titulado ¿Chi è fascista? ¿Quién es fascista? En el que observaba que en las polémicas diarias la calificación de fascista se lanza y se vuelve a lanzar por parte de un adversario contra otro. Pero esta palabra, de las maneras en que se emplea, corre el riesgo de convertirse en un dicho simple y general de ultraje, que vale para todos los casos si no se determina y no se mantiene firme su propio significado histórico y lógico. Como ustedes pueden ver ahí, pues se le sale el oficio al sujeto, ¿no? Y dice, bueno, aquí tenemos que ser bastante claro en lo que estamos tratando de definir. Entonces, dice lo siguiente, página 46. Desde el tiempo en que Croce escribía, 1944, el uso de la calificación de fascista en el lenguaje, tanto político como académico, se ha dilatado continuamente según el flujo de la ola léxica para incluir a personas, movimientos y regímenes, a veces semejantes y afines entre sí, otras veces diferentes e incluso opuestos. Sigo leyendo en la 47. Desde que el fascismo apareció en la historia, que el término fascista se suele repetir a todo aquel que use la violencia contra sus adversarios políticos, tratándolos como enemigos irreductibles, con los que ningún compromiso, tregua o paz va a ser nunca posible, sino solo una lucha sin piedad hasta su aniquilación. En otras palabras, pues entonces es fascista aquel que concibe la política no como un enfrentamiento pacífico entre adversarios, sino como un conflicto basado en la antítesis irreductible amigo-enemigo. Entonces debemos llamar fascistas a todos los revolucionarios que son tales, porque conciben la lucha política como una guerra civil en el seno de un Estado para desalojar una clase dirigente, abatir un régimen y construir otro con una nueva clase dirigente formada por los propios revolucionarios. Bueno, eso es una sonora bofetada teórica a las personas que manipulan el término. Pues bueno, si estamos hablando del uso de la violencia, tenemos que aclarar quiénes son los que han promovido el uso de la violencia, que no son solamente los fascistas históricos, sino también pues partidos de células de donde la izquierda ha tenido mucha producción activa, incluso hasta movimientos terroristas, hay que decirlo, ¿no? Y acá viene la parte histórica que yo le estaba tratando a ustedes de esclarecer al comienzo con relación a la etimología del término, lo cual es curioso porque, repetimos, la palabra fascista fue primero que la palabra fascismo, es decir, se derivó el sustantivo del adjetivo, lo cual suele ser curioso porque normalmente es a la inversa. Sin embargo, eso es importante y el origen con respecto a esto de los fachos que les decía. Fíjense ustedes, estoy en la página 54. Dice, podemos empezar por la singularidad de este vocablo político fascismo que empezó a circular por primera vez en 1919 respecto a los demás términos principales utilizados para definir a los militantes, a los miembros, a los simpatizantes de movimientos políticos contemporáneos. Si digo, soy demócrata, liberal, nacionalista, socialista, comunista, anarquista, bastan estos adjetivos para hacer entender cuál es mi ideología. El demócrata quiere el gobierno del pueblo, el liberal, la libertad individual, el nacionalista, la supremacía de la nación, el socialista, la igualdad social, el comunista, la comunión de los bienes y el anarquista, la abolición del poder. El vocablo fascista, en cambio, si no lo referimos explícita y directamente al fascismo italiano con su jefe Benito Mussolini, no expresa por sí mismo ninguna finalidad política. Esto me parece que es el clavo en el ataúd de esos irresponsables que andan endilgándole el término fascista a todo el mundo. Fíjense lo que él dice, ¿no? Si usted dice fulano es socialista, fulano es socialdemócrata, fulano es anarquista, dentro de la conceptualización ya está claro lo que ese sujeto está promoviendo como idea o como cuerpo de ideas. Más, si usted dice fascista, ¿qué quiere decir entonces? ¿Qué prototipo de Estado? ¿Qué prototipo de política económica? ¿Qué prototipo de sociedad está promoviendo este sujeto? Ahí empieza ya la dilución del término, que es lo más peligroso, porque de ese desdibujamiento, de esa gelatinización del concepto, entonces empezamos a ver que sirve como remoquete para endilgárselo a todo el que no piense como yo. Y cargado como está de desprecio histórico, entonces sirve para sujetos contemporáneos ser reducidos a una condición de la cual después no pueden salir. Pues dicen, no, este sujeto es un fascista. Entonces, claro, nadie se preocupa entonces por definir
¿Qué sería un fascista? ¿O cómo vamos entonces a invocar lo que sería el fascismo contemporáneo? ¿Qué queremos decir con ello? ¿O qué implica ese uso del término? Digo más. Estoy en la página 66. Fíjense qué interesante. Después de 1945, por ejemplo, se han definido como fascistas al régimen de Perón en Argentina, la República Presidencial de Charles de Gaulle en Francia, los regímenes de partido único del Tercer Mundo, la dictadura de los coroneles en Grecia, la presidencia de Nixon, los regímenes militares de América Latina, pero también las democracias burguesas y los regímenes comunistas mismos. Además, en años más recientes se ha hablado de fascismo rojo a propósito de la izquierda extraparlamentaria y de los grupos terroristas comunistas y de involución fascista del régimen comunista chino con ocasión de la matanza de la plaza de Tiananmen en Pekín, 3 y 4 de junio de 1989. Recientemente se han acuñado nuevas categorías de fascismo, como la de fascismo del Próximo Oriente, para definir a los regímenes de Saddam Hussein en Irak y de Assad en Siria. Y para llegar a nuestros días, la lista de fascistas de hoy, que se alarga continuamente en las crónicas diarias, enumera entre sus exponentes más citados a la francesa Marine Le Pen, al húngaro Víctor Orbán, al turco Erdogan, al italiano Matteo Salvini, al estadounidense Donald Trump y al brasileño Jair Bolsonaro. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Lo importante de lo que está diciendo Gentile aquí, remata ese párrafo con esto. Así pues, 70 años después de que el fascismo esté muerto y sepultado, el adjetivo fascista y su sustantivo, con un proceso continuo de inflación semántica, se han usado indiscriminadamente en la lucha política, en la historiografía y en las ciencias sociales. Y yo lamento particularmente la última parte, porque que lo usen los políticos, pues esos son sujetos, en su mayor parte se trata de filibusteros y corsarios de la política que lo que están buscando es un cargo rápido para llenar sus arcas, muy probablemente, y endilgan esa facilidad de los adjetivos principalmente para lograr ese efecto. Pero que las ciencias sociales se haya visto entonces usada, o en este caso como promotora de una difusión falente, como sería en esto, eso es lamentable. Que la gente no se preocupe de dar un contenido semántico al vocablo y trate de anclarlo, y si quiere hacer una analogía, pretenda alguna rigurosidad en esto, eso sí sería realmente un fenómeno que lamentar, repetimos, porque la academia y los medios siguen siendo los grandes entes difusores y multiplicadores de nuestras sociedades contemporáneas. Tengo acá un poco más sobre lo que está diciendo. Acá me gusta mucho porque él empieza a hablar de lo que sería el fascismo genérico. No sé, bueno, ¿cuál es ese fascismo genérico que nos permite entonces empezar a hacer analogías? Porque usted tiene que tener una especie de, digamos, de conceptualización neutra a partir de la cual empieza a tratar de asimilar la casuística, por decirlo así. Fíjense ustedes, voy a esta parte y dice lo siguiente. Se ha impuesto, página 68, se ha impuesto ya entre los estudiosos la categoría de fascismo genérico para definir a un fascismo universal, distinguiéndolo del fascismo italiano. En la lengua inglesa, esta distinción se expresa gráficamente al utilizar fascism, solo con mayúscula, ¿no? Solo para el fascismo italiano, y fascism con minúscula para el fascismo genérico. Entonces dice así lo siguiente: la invención del fascismo genérico es otra característica singular de las continuas oleadas de retorno del fascismo y de la búsqueda de quién es fascista en las distintas épocas y en los distintos países. En efecto, el genericismo es un atributo exclusivo del fascismo. No existe, por ejemplo, un jacobinismo genérico, un liberalismo genérico, un bolchevismo genérico o un socialismo genérico. Y es precisamente esta genericidad la que permite la persistencia recurrente del juego, o si lo prefieres, de la investigación para descubrir quién es el fascista, ¿no? Aquí hay, por supuesto, también muchísima ironía en todo lo que está planteando. Luego se va a discutir sobre el tema de los diversos casos. El caso de Gaulle, el general Charles de Gaulle lo plantea con muchísimo detalle y todo ello. Sigue con lo del fascismo, el fascista camuflado, tiene una cantidad de cosas. No los quiero abotagar con demasiado. Sí quiero ir a la parte del origen, esa parte de la etimología de los fachos de combate, algo que viene desde el siglo XIX, me parece apasionante y
me parece muy importante tenerla fresca para no ser víctima de esa manipulación ignorante o deliberada, según sea el caso de algunos sujetos. Dice en la página 117. Fíjense ustedes, en los fachos de combate de 1919 no estaba en absoluto el embrión del fascismo de masas que surge durante 1921 y militarmente organizado en el escuadrismo que destruyó las organizaciones del proletariado, conquistó el poder con la marcha sobre Roma y legalizó a todos los demás partidos y finalmente en 1926 estableció un régimen de partido único. En este sentido, sostengo que el centenario del nacimiento del fascismo histórico debe desplazarse 2 años, de 1919 a 1921, y si es realmente necesario fijar una fecha de su nacimiento oficial, esta solo puede ser la del 11 de noviembre de 1921, cuando el movimiento de los fachos de combate, convertido en un movimiento de masas profundamente diferente del fascismo de 1919, se constituyó como Partido Nacional Fascista, asumiendo la estructura organizativa original e inédita de partido milicia, el primero en la historia de los partidos europeos y el primero que conquistó el poder en un país europeo desde 1922. Aquí trata, repetimos esto, de promover el rigor histórico, ¿no? Y aquí entonces empieza a hablar un poco más sobre eso. Realmente el libro se lee muy fácil, muy rápido, está muy bien escrito y sobre todo es muy didáctico. A veces peca de ser reiterativo. Además, por supuesto, ha habido críticas, sobre todo de parte de algunos académicos de izquierda, que dicen que Gentile lo que trata es de apabullar el uso de la palabra fascista, según sea el nacimiento de algunos partidos que se autoproclaman como neofascistas y todo eso. En realidad hay que ser honestos y entender que lo que Gentile hace, más que todo como historiador, es mostrar la preocupación, que esa elasticidad de lo que está sirviendo es simplemente de pivote para sistemas políticos o sujetos que quieren usarlo, pero no es históricamente algo que tenga rigor respetable. Sigo adelante. Estoy acá en la página 157. Dice así: el régimen totalitario fascista fue un sistema político basado en la simbiosis entre Estado y partido, en el que, sin embargo, el partido creó un complejo de centros de poder organizativos e institucionales gobernado por los principales exponentes de la jerarquía fascista, elegidos por el duce, el cual dominaba con su autoridad carismática toda la estructura del régimen. Lo que caracterizó al totalitarismo fascista fue su intrínseco dinamismo, que se expresaba en la exigencia de una revolución permanente, en la expansión continua del poder político del partido en el Estado, en la constante intensificación del control y de la intervención en la sociedad para subordinarla al partido único, a través de una red cada vez más amplia y minuciosa de organización y de integración. El totalitarismo fascista fue un experimento que fue concretándose progresivamente en la cultura política, en las instituciones y en el estilo de vida del régimen fascista a través de una compleja relación entre ideología, partido y régimen. De manera que usted puede ver que necesita el componente del poder para instaurar un régimen como ese y cómo quedan entonces desdibujados, repetimos, ese endilgamiento a mucha gente. Él dice cómo usted puede, y los nombra, porque aquí nombra una cantidad de organizaciones políticas que están vigentes todavía. Y dice, el partido tal lo llaman fascista, el partido, ¿qué tiene que ver este partido con este partido? Y además, cuando usted dice fascista, ¿qué quiere decir con eso? ¿Cuál es el dibujo de la sociedad que promueven esos sujetos? ¿Son partidos militaristas? ¿Son qué tipo de partidos? Por supuesto, en el caso de los partidos europeos, a los cuales libremente la izquierda llama fascistas, uno nota que queda totalmente desdibujado el término. Entonces, ya para terminar, en el epílogo, y esto lo dejo como una especie de conclusión, me parece que es importante, él habla de 3 dimensiones. Creo que se las puedo copiar en pantalla. Permítanme ustedes lo que dice: ¿qué es el fascismo? Un mapa histórico, ¿no? Y comienza con una frase que es en sí misma, a mi juicio, completa. Dice: la definición del fascismo es su propia historia. Y dice lo siguiente, lo coloco en pantalla. Tiene 3 dimensiones, ¿no? El mapa que aquí proporcionamos se divide en 3 partes. La dimensión organizativa, que tiene que ver con la composición social, la estructura asociativa y los métodos de lucha del partido, la dimensión cultural, que se refiere al modo de concebir el hombre, a las masas y a la política, es decir, a la ideología y a su sistema de principios, de valores y de fines, y la dimensión institucional, que se refiere al conjunto de las estructuras y de las relaciones
institucionales. Bueno, y ahí desarrolla eso en un par de páginas más y así remata el libro que hoy nos ha ocupado. Repetimos, es muy importante, si usted tiene la capacidad o la posibilidad de acceder al texto, que le eche un vistazo para que empiece a afinar una cultura política que probablemente ya tenga, o si carece de ella, la empiece a cultivar. Fíjense que la contratapa pone el tema que ya hemos discutido y dice así, estoy en la parte de la contratapa, que es bastante sencilla, y dice: vuelve el fascismo. Son fascistas Trump, Erdogan, Orbán, Bolsonaro, Salvini. Si usted lee los medios de comunicación, probablemente crea eso, ¿no? 100 años después de la fundación del fascismo en Italia y 7 décadas después de la caída de Hitler y Mussolini, las redes sociales y los medios de comunicación tradicionales alertan sobre el ascenso de un nuevo peligro fascista. Sus características serían la exaltación del pueblo como comunidad virtuosa frente a los corruptos políticos, el desprecio de la democracia parlamentaria, la movilización callejera, la exigencia de un hombre fuerte en el gobierno, el nacionalismo, la hostilidad hacia los inmigrantes extranjeros, la defensa de la identidad religiosa tradicional. ¿Estamos en verdad ante un nuevo fascismo o son solo alarmas para ocultar los problemas actuales? Eso es importantísimo decirlo, sobre todo de esa manera. Emilio Gentile, ¿quién es un fascista? Hoy nos ha ocupado este texto que se lee delicioso, se lee en algunas partes puede parecer repetitivo, pero es que él tiene la preocupación del académico de dejar todo zanjado, es decir, llevar el término prácticamente o el debate hasta los huesos y decir, bueno, estas son las situaciones que tenemos, y la malversación y la mala utilización de las ideas semánticas que se está dando, repetimos, algunas veces por ignorancia supina, otras veces por una calculada manipulación. Es Hugo Hernández quien les habla, como siempre un placer estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera le motiva, por favor apoye el canal, denos un like, esté pendiente de las nuevas emisiones que vamos a hacer. Ya venimos con otros textos para acá y esperamos poder contar siempre con su grata compañía. Desde acá también es el deseo porque tengan todos ustedes una muy feliz semana.